El primer punto del orden del día es solicitud de comparecencia por el Grupo Parlamentario de Podemos a fin de informar sobre medidas para fomentar la creación y mantenimiento de medios de comunicación comunitarios en Andalucía. Tiene la palabra el señor vicepresidente. Bien, buenos días, señorías, y felicidades a los semillistas. Bueno, y otro título para Andalucía, como decía, he visto esta mañana una emisora de radio, ¿no? Efectivamente, comparezco en el día de hoy, en primer lugar, y a petición del Grupo Parlamentario Podemos, con el fin de informar sobre las medidas para la creación, el mantenimiento y de los medios de comunicación comunitaria en Andalucía en el ámbito de nuestras competencias. Lo primero, que me gustaría partir de la norma estatal, crea la figura de los servicios de comunicación audiovisual comunitaria sin ánimo de lucro. Sus señorías conocerán que se trata de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que establece en su artículo 32 que las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades sin ánimo de lucro podrán prestar servicios de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específica de comunidades y grupos sociales, así como fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo. En todo caso, dichos contenidos se emitirán en abierto y sin ningún tipo de comunicación audiovisual comercial. A tal fin, esta ley contempla que la Administración General del Estado habilitará el dominio público radioeléctrico, el necesario, lógicamente, para prestar el servicio. En su disposición transitoria disponía que tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación se desarrollarían reglamentariamente en un plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigor de la citada ley. Sin embargo, hasta la fecha, hasta el momento, el Estado no ha regulado, no ha llevado a cabo dicho desarrollo reglamentario y genera un vacío legal en esta actividad. Ante este hecho y ante la demanda existente en nuestra comunidad autónoma, la Junta de Andalucía comenzó en el año 2012 a tomar medidas conducentes al impulso de los servicios de comunicación comunitarios. De hecho, se contrataron diversas entidades que impulsaron estos medios de comunicación. Se viene trabajando en perfilar un procedimiento de solicitud para la prestación de este tipo de servicios, explorando al límite de las competencias autonómicas, en este sentido, para que una solicitud se considere válida y ajustada a la tipología de servicio a prestar, la entidad interesada solicita acogerse en el artículo 32 de la Ley 7/2010 y posteriormente desde la Junta de Andalucía se comprueba que la entidad solicitante cumple con los preceptos que marca dicho artículo 32. Un artículo que, además de lo señalado, dispone también en su apartado sexto que las entidades prestadoras de estos servicios deberán justificar la procedencia de sus fondos, así como el desglose de gastos e ingresos si los hubiera. Salvo autorización expresa de la autoridad audiovisual, sus gastos de explotación anuales no podrán ser superior a 100.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónica. Hasta la fecha, en Andalucía se han recibido un total de 77 solicitudes de licencia para emisoras comunitarias sin ánimo de lucro. De estas hay que señalar que 10 lo han sido en lo que llevamos de legislatura, y todas ellas para prestar servicios audiovisuales comunitarios sin ánimo de lucro de carácter radiofónico. Asimismo, varias entidades han mostrado interés en poner en marcha un canal de televisión comunitario sin ánimo de lucro. No hay una regulación normativa sobre el procedimiento de concesión de licencia por parte del Estado. Desde la Junta de Andalucía, y más concretamente de la Dirección General de Comunicación Social, se está trabajando, como no puede ser de otra manera, de la manera más rigurosa y precisa, con el objeto de dar satisfacción a esta demanda, cuyo desarrollo consideramos de especial interés para nuestra comunidad. Después de recibir dichas solicitudes, se comienza un proceso de comprobación y verificación del cumplimiento de dichos preceptos de manera iterativa. Se hace especial hincapié en comprobar el carácter de la entidad privada y sin ánimo de lucro de la entidad solicitante, así como de la información económica y financiera aportada. Comprueban los servicios de la Dirección General periódicamente que el carácter de las emisiones se ajusta a la finalidad de este tipo de medios de comunicación y también para evitar que se emitan comunicaciones comerciales. Se colabora con el Consejo Audiovisual de Andalucía compartiendo toda aquella información de su ámbito de competencia, centrándose en que la tipología de contenido se ajuste a los servicios que atienden las necesidades sociales, las culturales y de comunicación específica de comunidades y grupos sociales, así como de fomento de la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo. En el caso de comprobar que la persona solicitante no cumple con los requisitos que marca el artículo 32 de la ley antes mencionada, se procede a la terminación de su expediente de solicitud. Dicho esto, destacar que en la actualidad 38 solicitudes se ajustan a los preceptos legales para ser consideradas emisoras comunitarias sin ánimo de lucro. Asimismo, otras 13 solicitudes están siendo valoradas a través del estudio pertinente. A pesar de las reiteradas veces que ha sido solicitado por parte de la Junta de Andalucía a la Administración Central del Estado, aún
no ha garantizado la disponibilidad de dominio público radioeléctrico necesario para esta prestación, prevista ya en la citada Ley General de Comunicación Audiovisual, una obligación, recordemos, que arrastra desde el año 2010. Aquí, como hay que seguir avanzando, el pasado 10 de mayo de 2016 el Consejo de Gobierno acordó solicitar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la asignación de frecuencias para la puesta en marcha del servicio de comunicación audiovisual radiofónico sin ánimo de lucro. Es imprescindible, sin esta asignación de frecuencias, es imprescindible si la que de la Junta de Andalucía no puede garantizar el derecho a la prestación, y por tanto una demanda que está siendo protagonizada no solo por el Gobierno de Andalucía, sino por las distintas entidades, colectivos y proyectos de carácter social y comunitario, entre las que caben destacar que hay fundaciones ligadas a asociaciones deportivas, entidades culturales, para la integración de determinados colectivos, proyectos educativos para la infancia, iniciativas de emisoras en centros penitenciarios, asociaciones para el impulso socioeconómico, radios universitarias o emisoras en centros de enseñanzas no universitarias o en comarcas y en mancomunidades. La futura Ley Audiovisual de Andalucía, cuyo anteproyecto está siendo ya tramitado, concretará el marco legal de estos servicios en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Se refuerza, se desarrolla la figura del servicio audiovisual comunitario sin ánimo de lucro, desarrolla figuras novedosas como el servicio público audiovisual prestado por universidades y centros docentes no universitarios, que no tienen cabida en la regulación actual como servicio audiovisual comunitario sin ánimo de lucro, ya que estos últimos solo pueden prestarse por entidades privadas. Trabajando frente a la situación de no contar con la reglamentación necesaria, a través de la futura ley audiovisual se pretende explorar los límites competenciales de nuestra comunidad, que es lo que decía con anterioridad, para apoyar firmemente el desarrollo de estas tipologías de servicios audiovisuales, y, lógicamente dentro de una sociedad plural, inclusiva, democrática, participativa. Aquí se pretende crear, además, como novedad, la figura de la autorización provisional para la prestación del servicio audiovisual comunitario sin ánimo de lucro para aquellas entidades que cumplan, lógicamente, con los requisitos. Se plantea autorizar en esta ley un aumento de los límites económicos de gasto de explotación existente a día de hoy para adaptarlo a la realidad de este tipo de servicio dado el tiempo transcurrido, ¿no? Se trata de, como comprenderán, de apoyar la participación más activa de la ciudadanía, la inclusión social, porque es lo que tiene de fin y de fondo este sistema de audiovisual comunitario, y por tanto ayudar y contribuir a explorar todas las posibilidades que habiliten su desarrollo ordenado en el marco de nuestras competencias, instando al Gobierno central, como no puede ser de otra manera, dado la comparecencia, a que lleve a cabo definitivamente el desarrollo reglamentario de esta figura, porque se aguarda desde hace ya varios años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. A continuación tiene la palabra el señor Rodríguez. Bueno, sí. Hemos asistido en los últimos días al enésimo ERE en un medio de comunicación, al mismo tiempo que salían convocatorias públicas para becas en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que se pone de actualidad de nuevo el debate sobre qué tipo de comunicación, ligado a qué tipo de intereses, quién las provee, bajo qué independencia. Y a nosotros nos parece que es un debate íntimamente ligado a la transformación social. Es decir, el derecho a la información es un derecho clave para consolidar conquistas sociales, para consolidar la participación de la sociedad en la vida democrática de cualquier país. Y los medios comunitarios yo creo que van a ser una pieza, debería ser una pieza angular de los mismos, ¿no? Además de los medios ya tradicionales, con sus estructuras tradicionales y con sus objetivos económicos, que al final fomentan la actividad del medio y la sostienen, el que la sociedad encuentre otros resquicios, otras brechas para participar de la información, para construirla y después socializarla y difundirla, a nosotros nos parece que va a ser uno de los debates, o debería ser uno de los debates fundamentales en los próximos años en la arquitectura democrática de cualquier país, y en concreto del nuestro. Por eso mismo nosotros pensamos que para que haya una información veraz, independiente, democrática, para que fomentemos estos medios, no solo basta que participen de la construcción de la ley. Es decir, yo creo que a nosotros nos parece bien, yo creo que ha habido muchos actores sociales que han sido partícipes de la ley, de la futura ley, pero nos surgen dos dudas fundamentales. La primera es el ámbito de colaboración entre la Junta de Andalucía y dichos medios comunitarios, es decir, cuál va a ser, hasta dónde vamos a estirar la colaboración. No digo
en el ámbito de nuestras competencias cuál va a ser el desarrollo de los medios comunitarios, sino cuál va a ser la colaboración entre la administración pública y dichos medios, ¿no? Y no solo me refiero a ayudas o subvenciones, sino a lo que tiene que ver, por ejemplo, lo citaba en su intervención, pues algunos que hemos participado de algunos proyectos educativos con radio cuando éramos estudiantes. Bueno, pues ¿qué va a hacer la Consejería, por ejemplo, de Educación? ¿Será una línea de fomento de la comunicación alternativa e intentar que los centros de enseñanza públicos, por ejemplo, puedan abrir esas vías con padres, con alumnos, con docentes? Puede ser una línea de estudio, ¿no? La formación también, ¿no? La formación para asociaciones de vecinos, para asociaciones deportivas, puede ser una vía o no. Eso está previsto, porque al final lo que nos preocupa también es que seamos capaces de que este tipo de medios sean puntales, sea una piedra angular de la información futura y no solo una parte subsidiaria de la construcción de la información y de la socialización de la misma. Y en relación a eso, a mí me gustaría preguntar qué se prevé de la colaboración de la radio y televisión pública andaluza con dichos medios, porque ahí se pueden generar sinergias democratizantes y sinergias que tengan un impacto en la consolidación de dichos medios, ¿no? Es decir, yo creo que utilizar también la radio y televisión pública para colaborar, para que lo aprendido, consolidado y acumulado en el sector público pueda derivarse también a las formas comunitarias, a otras formas de autoorganización de la propia información. Pues bueno, pues nosotros lo tenemos también como una reflexión, como un puntal, ¿no?, del desarrollo de esos posibles medios, y nos gustaría saber ¿qué opina usted? Muchas gracias. Señor vicepresidente. Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero, hombre, ponerle de manifiesto que tenemos una dificultad que tenemos que resolver, que he hecho hincapié porque ha habido un reciente acuerdo del Consejo de Gobierno solicitando que el espectro radiofónico y el radioeléctrico se resuelvan definitivamente, porque si no hay frecuencia para asignar, pues tenemos dificultades. Por tanto, es algo que lo primero que tenemos que plantear. Lo segundo, que efectivamente tienen estos medios de comunicación tienen una gran virtud, ¿no? Una gran virtud, que son, primero, sin ánimo de lucro, y por tanto es el deseo de una parte de la sociedad, pues de expresarse mediante la posibilidad de medios tecnológicos que hoy en día le brindan, y hacerlo precisamente en aras de algo muy importante: seguir aumentando la cohesión social del territorio. Yo creo que esto contribuye mucho, ¿no? Sean desde el ámbito que sean. Como he leído antes, de las 77 solicitudes son de una amplísima diversidad: educativa, deportiva, culturales, recreativas, sociales, científicas. Por tanto, aquí hay una oportunidad para ampliar lo que es justamente cómo se compone una sociedad, ¿no? Que es cada uno aportando, al margen de su propia actividad personal, un rato de tiempo suficientemente importante para contribuir también al conocimiento de lo que hace fuera, y el tanto cohesiona la sociedad, y por tanto me parece importante, ¿no? Ya hay experiencias. Educación tiene una experiencia importante respecto de lo que son las emisoras, los proyectos de emisoras en localidades, en centros educativos, con el auxilio de muchos ayuntamientos que también participan. Así que ya hay, la propia universidad tiene experiencia que usted también conocerá, ¿no? Pero es verdad que a esto hay que darle, y fíjese que además justamente las universitarias estaban fuera de la legislación actual, con lo cual, pues yo creo que la ley audiovisual, yo estoy de acuerdo en que más allá de participar en ella, que también, y que han participado, y que ya, nada más que el número de alegaciones que ha habido, las alegaciones las ve uno y todas son bien intencionadas, en el sentido de que se trata justamente de una ley que ha suscitado interés, y por eso hay una gran participación incluso ya en el proceso final, además de haber participado en el comienzo, porque muchas de las alegaciones son recomendaciones de ayuda, de cómo se podrían tal cosa, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí es donde tenemos también que regular la participación del Gobierno, de la Junta de Andalucía, a la hora de cómo ayudar. Y hay dos ámbitos, estoy de acuerdo con usted. Uno, que es igual que en otras ocasiones y en otros tipos de actuaciones, pues regular unas concurrencias competitivas que permitan, desde el punto de vista de los recursos siempre escasos, poder ayudar. Pero al mismo tiempo también, pues creo que no está de más el poder explorar, y estoy de acuerdo en explorar que esas cosas que se hacen ahora desde el punto de vista del voluntarismo, poder regularlas también para poder establecer una serie de normas que permitan
la conexión definitiva entre unos y otros y que esté, por tanto, reglado y que tengan la ayuda de la Administración a la hora de desarrollar su legítimo interés. Le decía que son 77, 38 se ajustan ya a la norma, por tanto, y 13 de ellas están en estudio en este momento, y el resto, pues también con nuestra, y ahí forma parte de esto el trabajo de la Administración, no solo trasladarle por un papel escrito que, mire usted, no cumple con la ley, sino también ayudarle a que formalicen la documentación necesaria, que a veces, para estas cosas, como es lógico, son farragosas, la propia Administración se presta para ayudarle a la hora de redactar algunas de las cosas que vienen en la ley actual y que deben ser, en mi opinión, algunas de ellas corregidas en la nueva ley. La radio-televisión. Hombre, radio-televisión que pueda colaborar dependerá de cómo se establecen unos vínculos de colaboración, ¿no? Pero es verdad también que la mejor manera de poder contribuir aquí es que hubiera una representación, porque hablar con todos y cada uno de ellos va a ser difícil, sino que hubiera la posibilidad de tener una interlocución para lo más representativa posible, que tuviera la posibilidad de pues conectarse. Mire, hay muchos de los programas de radiotelevisión de servicio público son fundamentales. De hecho, lo de salud, lo de educación, lo de industria que hay ahora, y algunos de los de agricultura, que son, en mi opinión, espectaculares, junto a otros temas, pues pueden ser vehículos de difusión mutua, ¿no? O sea, a la radiotelevisión, porque le interesa también llevarlo al detalle de alguien que puede tener más horas de programación de una determinada actuación, o al revés o viceversa, porque un comunitario que ha tenido pues una cuestión que puede trascender del ámbito pequeño en el que se mueva y que pueda interesar al conjunto de la región, pues puede tener un vehículo de expresión, como por supuesto que esto tendrá detrás, como comprenderá, que regularse, que formularse y tal, aunque ahora, en el proceso en el que estamos, lo más importante y lo más urgente es poder darle la posibilidad de expresarse teniendo las licencias oportunas. Ese es el momento en el que estamos. Pero no me parece ninguna de esas situaciones descabelladas que iremos desarrollando en el futuro. Señor Rodríguez. Bueno, como todo esto es un debate que vamos anticipando, ¿no? Bueno, pues a mí solo me faltaría indicarle una cuestión que tiene que ver con la alfabetización mediática, ¿no? Es decir, que yo creo que ahí donde también tendríamos que hacer hincapié. Yo creo que puede ser una reflexión también en el ámbito de lo educativo, pero cuando yo también me refería a la colaboración de la radiotelevisión andaluza con los medios comunitarios, también me refería a esto, ¿no? Es decir, que la alfabetización mediática se puede hacer por dos vías, ¿no? Es decir, por las vías de los quienes tienen los conocimientos prácticos y desarrollan la comunicación en el día a día y tienen un acervo, como también en el ámbito educativo, que yo creo, es decir, que al mismo tiempo que estamos en un momento de democratización de la información, también estamos en un momento de saturación de la información. Y por lo tanto también el saber elegir, procesar, filtrar, pues yo creo que forma parte del aprendizaje comunitario mismo, ¿no? Y yo creo que ahí la administración educativa tiene una parte importante también que decir en esto, ¿no? Y ya está. Gracias, señor Rodríguez. Señor vicepresidente. De acuerdo, ¿no? Aunque creo que en esto, digamos que ese papel lo está haciendo la comunidad educativa en su conjunto. Es precisamente lo que tiene que construir ciudadanos libres, con espíritus críticos, ¿no? Y efectivamente, usted sabe que hay una preocupación muy importante por la consejería y por los colectivos que trabajan en este campo, precisamente porque la saturación de información, el uso de todo tipo de medios para llegar a ella, pues claro que de hecho ya hay en los currículum educativos hay una parte importante que ya se dedica a este análisis. Lo que es verdad que todo lo que podamos hacer en beneficio de ello, bienvenido sea, ¿no? Pero que efectivamente yo creo que, de hecho, la Junta de Andalucía intenta también hacer llegar a los colegios la mayor herramienta tecnológica, los medios de comunicación más usuales, y lo hace mediante reglas y convocatorias públicas que van en esa misma línea. Por tanto, creo que no estamos diciendo nada contrario, sino simplemente que ante nuevas herramientas, pues nuevas posiciones. Y aquí, en esta nueva herramienta de los medios comunitarios, que ya funcionan, muchos de ellos, pero que lo que necesitan es poder regularse y ayudarse. Yo creo que este es un tema de los que permite acercar a todo el mundo, porque aquí, mientras más, mejor y más medios haya de este tipo y mejor funcionen, mejor para la sociedad andaluza. Estoy convencido, por tanto, no descarto nada de lo que usted ha planteado.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Finalizado el primer punto del orden del día,